Bien, buenos días, su programa Salud desde el Alma, nuevamente, día viernes. ¿Es viernes de día? 17 de junio. Ya vísperas del sábado, el domingo el día del padre, aquí hay algunos padres, ¿no? Oye, Carlos, ¿es verdad que has sido papá tú? Sí, ¿por qué? Yo no sabía, tan joven que se te ve, hombre. Bien, y también hay un evento muy importante que se realiza cada 21 de junio, que ya vamos a ir hablando más a fondo, el Día Internacional del Yoga. Es un tema que ya viene desde hace algunos años, fue presentado al UNESCO y fue tratado hasta que el UNESCO lo aceptó, lo estudió y se quedó ya esta fecha. Es muy importante, muy clásica y se está festejando a todo nivel en gran parte de los países del mundo. Se está celebrando esta fecha con prácticas, reuniones, conferencias de todo índole, apoyados y manejados por el gobierno de la India y sus embajadas. Y por eso tenemos aquí a un invitado ilustre especial, ¿no? Muy especial. Gustavo Plaza. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, en verdad que es para nosotros Eufemia. un gusto, un placer, un honor poder contar con tu presencia aquí, conociendo toda la amplísima experiencia que tienes en la práctica del yoga. Y el amor y la entrega, ¿no? porque esa es la verdad. Exactamente, eso es fundamental. No es simplemente el conocimiento de lo que es el yoga, sino la práctica de toda una vida, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Queremos escucharte, nuestro público también, nuestros radioescuchas, pues. Antes digamos algo de él, ¿no? Ajá. Nació en 1977, ¿qué fecha es? 17 de julio, séptimo mes de 1977 a las 17 horas. 7. ¿Faltaron minutos o no? No lo sé. Entonces dice que desde temprana, eso nos va a explicar también, ¿no? Claro. La atracción desde temprana edad hacia las filosofías y místicas y orientales. De forma especial, amante de los yogis. Tan es así que a mí me consta la trayectoria de Gustavo, Claro. como la conexión y el contacto que ha realizado y los viajes que ha realizado a la India y el contacto con todos esos maestros tan importantes para el desarrollo de la humanidad, llamémosle, Así es. y que viajan también acá de vez en cuando. Él ha tenido la oportunidad de traerlos. Gracias al trabajo que realiza Gustavo, porque es el que mueve esto, ¿no? Por sus contactos y su capacidad y su entrega, más que nada, a la difusión Bien, del cuéntanos yoga. algo de tu vida. antes de Y eso nada. que dices, ¿no? Realmente poder traer a esos yogis hay que persuadirlos. No es sencillo, ¿no? Ya Hay que me persuadirlos. imagino. Mira, No es fácil. tú tuviste la oportunidad también ustedes de conocer, ¿te acuerdas? Claro. A este gran maestro que nos visitó, a Ramiro Calle. ¿No? Claro. Y- No, gran escritor, gran maestro, y convencerlo no fue fácil. El primer mail que compartimos con Ramiro, lo primero que dijo es no, no puedo ir. No, obviamente estamos hablando de un señor mayor y un viaje transatlántico, ¿verdad? Estamos hablando de desplazarse más de 12 horas En cada total en no avión. conseguiste traerle la ¿Sí? segunda vez. Ya La con- segunda vez no Ah. pudimos, Ya la con segunda primera vez, vez la fue primera fácil. sí, la primera lo Pero logramos. una pregunta, había un proyecto de llevarle a México. ¿Lo consiguieron o tampoco él lo rechazó? No, él rechazó a la final todas las invitaciones. La única vez que estaba en América Latina fue cuando le trajimos al Ecuador Sí. en el 2011, si no me Claro, equivoco, para el Sadhana Yoga claro. Conference. De ahí, Ajá. ni a México ni a Argentina. Justamente Ramiro lo acabaron de invitar hace poco a un congreso en Argentina y él declinó, y copiando a los organizadores, recomendando que me inviten a mí. Y de hecho a mí me invitaron para que yo Claro, le pero represente en ese congreso. es Qué que bueno. tú eres como hijo para él. Él te ama tanto que él te menciona a veces en Sí. conferencias en Europa y todo, te menciona y Grito. todo, te ama realmente. Sí, tenemos una amistad muy profunda. Sí, yo la veo también como un padre, ¿no? Obviamente tú sabes, mi maestro, el padre Dávila, ¿no? Ese es mi maestro, mi padre espiritual. Pero Ramiro, pues, siendo un hombre mayor de tanta trayectoria y tenemos esta amistad tan profunda, por supuesto es uno de estos padres que la vida nos da, ¿verdad? De estos Así es. hermanos que la vida nos da. Así Es que en la vida tenemos varios padres, vamos recibiendo y debemos aprovecharlos, ¿no? Y Maestros. tomarlos como padres.
claro, son nuestros maestros, Así es nuestro padre, primero el biológico, nuestros abuelos también se convierten en padres en algún momento, Por supuesto. y luego nuestros maestros, ¿no? Tanto los maestros de la escuela, de la educación secundaria, de la universidad, como y estos maestros filosóficos, espirituales, Claro, los que son realmente nuestros nos guían en otro nuestros sentido. mentores, nuestra Así familia. es, Al final del día, exactamente. uno nunca puede ser ni ingrato, ni tampoco dejar de lado a toda esa gente que nos ha aportado tarde o temprano con alguna información, con alguna enseñanza, ayudándonos a formarnos en el caminar. A veces queremos desmerecer a personas, digamos, yo puedo desmerecer o querer desmerecer a profesores de mi colegio, que quizá en mi opinión no habrían sido gente tan espiritual, dentro de lo que yo considero como una estructura Así espiritual, es, por así ajá. decirlo, o el estereotipo que hemos formado. Pero esas personas también en su momento nos ayudaron a formar el carácter, nos dieron sí. alguna enseñanza y nos ayudaron en nuestro propio crecimiento. Uno nunca puede ser ingrato ni desmerecer a toda esta gente que nos aporta, ¿no? Mira, un maestro mío nos decía, ustedes deben tenerle como maestro hasta al borrachito que está tirado en el piso en la calle. Él es un maestro para ustedes. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué me va a enseñar él? ¿No? Pues te va a enseñar a no tomar para no estar en el estado de él. O sea, Por supuesto. te enseña que el licor es malo y te denigra y te destruye. Entonces él te está enseñando eso sin necesidad de decirte nada, sino con su actitud, viéndole tirado en el piso. Así es. Claro, claro. Ahora cuéntanos, Gustavo, algo más de tu historia. ¿Cómo te iniciaste en esto? Bueno, realmente, podemos decir, el yoga me encontró, más que yo encontrar el yoga. Y ustedes que son también dedicados a la práctica del yoga, saben que llega un momento en que realmente el yoga te encuentra. Sí. Y esto es un camino normal en nuestra propia evolución. Todos estamos buscando ser felices. Sí. La diferencia quizá radical conmigo fue que yo me di cuenta que esa felicidad no la iba a encontrar en mis amigos, ni la iba a encontrar en las cosas materiales, ni la iba a encontrar en las fiestas. Me di cuenta eso a los 15 años, que es distinto de otras personas que se dan cuenta cuando son mucho más adultos. Sí, Cuando has así vivido una es. vida de tantos desencantos, frustraciones, Dolores, decepciones, conflictos. sobre todo decepciones amorosas, decepciones financieras, y uno llega a un momento en que toca piso y se da cuenta que eso no es la verdadera felicidad, que la verdadera felicidad la encuentras en el interior. Entonces yo me di cuenta, gracias a Dios, a muy temprana edad, que los amigos, que la farándula, que la farra, aunque son parte importante de un adolescente, de una vida de un adolescente, no son realmente la fuente de la felicidad que uno busca, que esa fuente está dentro. Y a esa misma edad empecé en esta búsqueda, te hablo quizá a los 13, 14 años, empecé en esta búsqueda interior, que ya estaba de alguna manera sembrada, también por mi padre, y dicen pues las tradiciones de Oriente que vienen esto también de otras vidas, ¿verdad? Claro, Tú lo sabes bien. claro Sí. que sí. Pero dejemos eso ahí solamente como una mención romántica. Pero esta parte es muy interesante. A los 15 años, la búsqueda, pero también puede ser a los 15 años el rechazo. Y es lo que la mayoría de los jóvenes, ¿no? Rechazan a lo establecido, rechazan a verles a los padres que cómo viven, su sufrimiento, su dolor. Yo no quiero eso para mí. La parte esta de la obligación social de los adultos, entonces es el rechazo a eso. Y por eso pues tratan de esconderse en la superficialidad. Pero en cambio, el grupo que se da cuenta que no es el rechazo, sino la búsqueda, se adelantan a todos estos grupos de jóvenes. Entonces tú eres uno de ellos. Entraste a la búsqueda. Conozco a mucha gente que ha entrado a la búsqueda desde muy temprano, ¿sí? Y realmente se han cultivado 20 años y ya los chicos de esa edad ya no eran para él, definitivamente, ¿no? Claro. No libras por nada del No, mundo. por supuesto, y obviamente también empiezas a vivir una suerte de conflicto, porque hay cosas que quieres vivir, cosas que quieres experimentar Sí. a esa edad, en ese momento, y que de alguna manera tus propios principios, los principios por los cuales empiezas a vivir, por Que los tú cuales mismo te empiezas lo a vas dedicarte. Claro, trazando. que a veces los maestros, las tradiciones, las prácticas, te recomiendan ciertas cosas. Una cosa muy bonita es que mi maestro, el padre Dávila, siendo al mismo tiempo un sacerdote católico, y eso es interesante porque yo rechazaba, eso sí, la iglesia católica, y rechazaba por completo la religión, y siempre es sorprendente para mí cómo decidí seguirle a él, pero porque veía en él esta sabiduría que nacía del interior, y veía su contacto directo con Dios, veía su práctica fiel a la meditación, fiel
a las tradiciones auténticas del Oriente, y realmente un maestro universal, claro, que no estaba centrado digamos, en la Iglesia Católica, por así decir, y por lo menos la visión de la Iglesia Católica en aquel momento, que era una visión separatista, una visión que si no eres católico te vas al infierno. Estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, ¿verdad? Cuando yo le conozco al padre Dávila, y esta visión tan universal de él realmente me tocó. Y obviamente él no nos ponía reglas o regulaciones, sino más bien lo que hacemos desde nuestro corazón, y enseñaba con el ejemplo. Lo más importante, enseñar con el ejemplo. Claro, esa es la verdadera enseñanza, ¿no? Y bueno, practicar la meditación todos los días, las técnicas de yoga que van teniendo sus efectos. Por esto ha sido declarado hoy día, este día tan maravilloso del yoga. ¿Por qué? Porque el yoga no le pertenece a la India, aunque es la India quien ha promocionado este Día Mundial del Yoga. El yoga es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. Todos somos beneficiados, tanto occidentales, orientales, negros, blancos, mestizos, todos somos beneficiados por el yoga. Claro, porque el yoga no es invención de nadie. El yoga nació con la humanidad, con el desarrollo de la humanidad. Poco a poco a medida que los seres humanos iban creciendo en conciencia y en sabiduría, iban aplicando cierto tipo de elementos para su desarrollo. Y claro, en una época, hace algunos cientos de años, un poquito, ¿cuántos son? Se habla de 10.000 años. Cuando este hombre, que a lo mejor es un cero, fue una escuela, reunieron toda esta información que estaba dispersa, y eran gente de Oriente. Entonces por eso pensamos que el yoga es algo autóctono del Oriente. Según investigadores, aquí en América se han encontrado lugares donde están plasmados en piedra algunas posturas de yoga. Entonces dice, ¿y de dónde es? ¿De dónde viene? Como acaba de decir Gustavo, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad, por supuesto. Puedes borrar todos los libros, quemar todos los libros de yoga, desaparecer a todos los maestros, y tarde o temprano van a volverse a descubrir estos principios, porque son principios universales. Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un Yogi, dice lo mismo de las matemáticas. Puedes borrar todos los libros de matemáticas, puedes sacar toda esta información, y los hombres de mente lógica, de mente práctica, van a volver a desarrollar esta ciencia y la van a volver a encontrar. Sin embargo, ya a nivel de historia, es interesante cuando uno revisa, por ejemplo, los trabajos del doctor Frawley, por ejemplo, David Frawley, entre otros expertos, ¿verdad? Siempre vamos a ver a la India como cuna de la humanidad. Siempre vamos a ver a la India como cuna de sabiduría. No hay que identificar el yoga con religión. Eso es importante. Sí, y eso vamos a aclarar bastante, porque la gente piensa que el yoga es religión. Tienen miedo porque piensan que le van a llevar a otra religión, le van a meter en una religión, y más aún una religión oriental. Entonces, eso es bueno, y es bueno tu vida yogi. ¿Dónde comenzaste? Comenzaste con el cristianismo. Sí, bien, pero sí, me disculpan, pero tenemos que hacer una pausita. Okay. Vamos a unos comerciales, volvemos inmediatamente con su programa Salud desde el Alma en Teleradio, en su frecuencia AM 1350. Con ustedes, amigos y amigas, entrevistando a Gustavo Plaza. En su programa Salud desde el Alma. Ajá. Bien, Gustavo, dinos qué es realmente el yoga. Bueno, el yoga, como se dice este programa, salud desde el alma. Eso es realmente el yoga. Entonces, el yoga es tanto... en el yoga es la ciencia de realización del ser, el método de sosiego, el método de bienestar más antiguo que existe en el mundo. Más antiguo, no existe más antiguo que el yoga. Y todo lo que hemos visto venir después tiene la influencia de la tradición del yoga. En el yoga vamos a encontrar metafísica, en el yoga vamos a encontrar ciencia psicosomática, en el yoga vamos a encontrar medicina natural, en el yoga vamos a encontrar filosofía, en el yoga vamos a encontrar psicología. Todos estos aspectos profundos del bienestar físico, del bienestar mental, del bienestar emocional, del bienestar espiritual, lo vamos a encontrar en el yoga. El yoga es tanto el aspecto de la meta, porque el yoga en sí no es una técnica ni un método por un lado, sino una experiencia, esa vivencia interior
de tu unidad en la conciencia divina, de tu unidad con el mundo, de tu unidad con el universo, y por el otro lado es el método, la técnica que te permite acceder a esa unidad, a esa experiencia interior. Como tal, el yoga es espontáneo. Digamos, un niño, un bebé, es un yogi. Es un yogi, un bebé es un yogi. Sí. ¿Por qué? Porque tiene su respiración profunda, diafragmática, tiene todos los miembros del cuerpo relajados y su mente es lúcida, clara, llena de pureza, su corazón es puro, limpio. Ese es el auténtico yogi. Entonces, en el yoga más que aprender, lo que buscamos es desaprender lo que nos enseña la sociedad. Por eso la religión católica nos dicen, hay que regresar a ser niños, a regresar a ser, para subir al reino de los cielos. A regresar a ser. Pero claro, eso es metafísica, pero esa es una realidad. O sea, no es la inocencia que debemos llegar a tener nuevamente a través de estas prácticas, de este desarrollo espiritual. Oye, ¿y el yoga cómo le podemos llamar? ¿Una religión? ¿Un ejercicios? ¿Un método de estudio complicado? ¿Una filosofía? ¿Qué mismo le podemos resumir? Podríamos una vez más hablar de estas dos formas de ver el yoga. Por un lado, la práctica que nos permite volver a conectar con la esencia de lo que somos, esa práctica. Y el yoga como experiencia, que es netamente la experiencia de esa esencia de lo que ya somos. Entonces, dentro de la palabra yoga podemos encontrar esas dos visiones, el hecho de usar una práctica que nos permite a liberarnos de un condicionamiento, del hecho de pensar que somos un cuerpo físico, porque este cuerpo se va a acabar, este cuerpo va a terminar. La esencia del yoga es encontrar esa chispa divina que habita en nosotros, esa chispa divina que nos unifica con la divinidad, o a veces que le queremos llamar el cosmos o Dios. Ahora, la visión de Dios dentro del yoga, a distinción un poco de lo que vemos en las religiones, es que aunque la filosofía del yoga es teísta, acepta la existencia de este Dios, de esta conciencia suprema, no es una visión antropomórfica. Eso es lo importante que hay que aclarar. Es simplemente una visión universal podemos llamar la conciencia divina, la experiencia de la conciencia divina. Okay, de eso dentro de la tradición del yoga de Patanjali, y luego se van a desarrollar muchos yogas también, por ejemplo el yoga devocional, donde se utiliza mucho también la personificación de elementos esenciales, de cualidades que podría tener, como la bondad, el amor, la generosidad de esta conciencia divina, representándola en una suprema persona, en una visión elevada de lo que podía ser el ser humano en su momento, ¿verdad? Pero en sí el yoga también tenemos que entender como esas semillas que están puestas en todas las religiones. Por ejemplo, mira, tú decías religión no es, porque religión es un poco más cerrado a unas ciertas prácticas. El yoga es más universal en ese sentido. No se restringe a un solo maestro, no se restringe a una sola práctica, no se restringe a una sola filosofía, no se restringe a una sola forma de ver las cosas. Entonces podemos ver que el budismo dista mucho del hinduismo, el hinduismo a su vez dista mucho del cristianismo, y por otro lado el cristianismo va a distar bastante del islamismo. Pero vamos a encontrar un yoga hindú, vamos a encontrar un yoga budista, vamos también a encontrar un yoga musulmán, que son los sufis, por ejemplo. Claro. Entonces, todas estas religiones, sobre todo en el Oriente, en la India, tanto la religión védica, los hindúes, la religión budista, vieron esta técnica tan fabulosa que era el yoga, y esta experiencia tan notable que permite tener, que adaptaron sus técnicas, las tomaron y se apropiaron de ellas para manejarlas dentro de su religión. Por eso hoy día se habla de yoga budista, se habla de yoga jaina, se habla de yoga hindú, cuando hablamos de 3 religiones distintas. Y luego los musulmanes, una vez más, los sufis, la religión musulmana, y que esa vertiente mística de los musulmanes, los sufis, da nacimiento a otras religiones dentro de la India, como son los sikhs. Los sikhs, que es una unidad, por así decirlo, entre las filosofías de la India, del hinduismo y los musulmanes. Eso tenemos la onda con Guru Nanak y Kabir. Tengo una pregunta: ¿qué tan fácil fue introducir en Occidente toda esta información, esta experiencia muy oriental? Porque conociendo que hay tanta diferencia en la cultura, en el manejo de todos los aspectos de la naturaleza humana, en Oriente y en Occidente, ¿qué tan difícil fue? Bueno, es un trabajo que lo hicieron por años, por décadas, ¿verdad?
pero tenemos que darle de alguna manera el aplauso, ¿no? Y la felicitación y el agradecimiento a todas estas personas, estos grandes pensadores como Max Muller, por ejemplo, los trascendentalistas como William Atkinson, luego este otro señor Rudolf Waldo Trine, Rudolf Steiner, todas estas personalidades, los trascendentalistas, luego Mark Twain. Bueno, Mark Twain decía, solo hay una India, ¿no? Y una nación de 500 lenguas, obviamente la India, tú sabes, ¿no? Como tiene 18 lenguas y 600 dialectos, entonces hablamos de lo que es verdad en el norte es distinto en el sur. Ajá. Todos estos grandes estudiosos de alguna manera empezaron a despertar el interés de Occidente. George Schwab Bernard, creo que se me va ahorita el nombre exacto de este pensador de Occidente, los que empezaron a traer, pero no es realmente hasta la llegada del Swami Vivekananda, cuando llega Vivekananda a América en 1893 para el Congreso Mundial de las Religiones, cuando realmente se despierta este profundo interés. No es que no hubiera existido, existía interés. Para aquí, para América, pero en cambio para Europa ya habían comenzado a llegar antes. Habían comenzado a llegar antes, sí, pero podríamos decir que a través de Swami Vivekananda esto se expande hacia todo Occidente. Porque recordemos que todos estos swamis pasaron por Europa, claro, antes de llegar para acá. Claro. Todos estos gurús pasaron por Europa antes de llegar para acá. Claro. Pero no es sino hasta el 1800 realmente cuando empieza a desarrollarse con plenitud el yoga, en Occidente. Y luego más hacia 1900, primero llega Swami Vivekananda en 1893, luego el Swami Ram Tirtha hizo mucho despertar también acá en América, y luego Paramahansa Yogananda hacia 1920, que es cuando ya realmente empieza a haber mayor interés en el aspecto del yoga. Sin embargo, hay que decirlo, todos estos buscadores de Occidente, tanto en Europa como en América, tenían un interés más profundo sobre la metafísica del yoga, sobre su aspecto, y tú lo vas a ver mucho en sociedades secretas como los masones, como los macruces. El aspecto intelectual y el aspecto del dominio de la mente, pero bajo una visión, ciertamente una visión muy occidental, que es egoísta. Sí, es el dominio del poder. Entonces empiezan a desarrollar todas estas sociedades secretas bajo este dominio interno, pero para controlar a otros, para dominar a otros, para manejar gobiernos, para mejorar su poder. Sí, lastimosamente es la visión un poco reducida de Occidente, ese egoísmo, ¿no? Entonces las sociedades secretas, que por un lado hicieron mucho bien, por otro lado hicieron mucho mal, y tenían que ser secretas también. ¿Por qué? Claro. Porque no eran permitidas ni aceptadas. Claro, en esa época era todo oculto. Y la religión católica dominaba, ¿no? Lógico. Entonces, cualquiera que hiciera estas prácticas, si vamos un poquito más atrás hacia la Edad Media, te iban a quemar una hoguera, ¿no? Te iban a quemar una hoguera. Interesante. Regresando a la parte esta religiosa, que me interesa mucho porque para que pueda llegar al conocimiento, a la mente de las personas y dejen de tener miedo del yoga. La experiencia que tú tuviste, que nos contabas sobre tú rechazabas a la religión, pues es algo que a mí me pasó también. O sea, en algún momento comenzamos a rechazar la religión, sobre todo cuando somos jóvenes, por el mismo hecho de que cuando comenzamos a razonar vemos que los curas, las monjas son seres humanos y antes no les aceptábamos como seres humanos sino como personas perfectas. Entonces los seres humanos tenemos errores y eso hace que rechacemos y que comencemos a alejarnos. Cuando yo comencé a incursionar en el yoga y los estudios y todo, llegué a entender mi religión, y no solamente la religión católica, sino la filosofía de todas las religiones, o sea, la universalidad de todo. Y claro, entendí que al haber yo comenzado a practicar yoga y esta disciplina, me ayudó a entender la religión católica y aceptarla. Es lo que te ha pasado a ti con este padre que rompió esquemas, porque tuvo algunas dificultades. El padre César Dávila tuvo algunas dificultades y andaba como caminando sobre huevitos, ¿no? Para que no se rompan. Pero trajo y implantó metió la filosofía yoga en el cristianismo, y eso ha ayudado a muchísima gente
Así es. Entonces, el hecho esencial de que recordemos que, como tú has dicho, podemos entender a través del yoga la universalidad de la enseñanza. Al final del día, no utilizamos mejor palabra porque no existe otra que pueda unirlo todo. Y ahí el significado yoga, unión, o sea, el yoga poder unir todo, pero todo lo que es espiritualidad, donde quiera que tú veas va a tener una gran similitud, una gran semejanza, porque los principios universales son el amor, la compasión, la verdad, la no violencia, son principios universales. Y quizá, y en eso sí quisiera hacer un poquito más claro, lo que yo rechazaba de la Iglesia Católica no era la visión de la enseñanza de Jesucristo, para no, claro, sino el sectarismo con que se empieza a desarrollar esa enseñanza, la afirmación de escuchar a sacerdotes decir que los indios, los budistas, los hindúes iban a ir al infierno y ellos no tenían la bendición de Dios. Todos los demás eran herejes, todos los demás eran demoníacos, gente demoníaca, y solamente ellos tenían la verdad. Una visión, imagínate, yo en esa edad, en ese momento no podía concebir cómo podían tener ese tipo de pensamiento tan reducido, cuando todos somos hijos de Dios, todos podemos ser hermanos. Entonces ahí hablamos de principios que se han denigrado, ¿verdad? Y estamos hablando de odio, ira, egoísmo, ¿no? Aversión, rechazo, que son emociones negativas en el ser humano. Entonces, cuando encontramos, decía Gandhi, si aquí a la India viniera un solo auténtico cristiano, toda la India sería cristiana. Ajá, eso es. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la filosofía que nos enseña Jesucristo? El amor, el perdón, ¿no? El ama al prójimo como a ti mismo, pero el prójimo no quiere decir el prójimo de tu misma religión. El prójimo es cualquier persona, los gentiles. Sí, nos equivocamos y entendimos mal, ¿no? Y sacamos las espadas para obligar o cortar cabezas en nombre del amor de Jesús. Así es, pero vámonos nuevamente a un corte, amigos. Vamos inmediatamente, y también recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, a vuestras órdenes desde este momento. Su programa Salud desde el Alma, entrevistando a don Gustavo Plaza, un yogi, nació yogi prácticamente, porque su padre también practicaba yoga, ¿no es cierto? Mi papá practicó yoga en el tiempo que mi mamá estaba embarazada y un poquito después mientras yo estaba... ¿Y tu mamá también practicaba o le veía practicar a tu papá? De hecho, mi mamá en esa época no practicaba. Cuando yo recuerdo que mi papá me dio unas indicaciones de cómo meditar una noche, que yo me desperté muy tarde en la noche, cuando los niños se despiertan, ¿no? Sí. Me desperté muy tarde en la noche, debo haber tenido alrededor de unos 5 o 6 años, y fui al cuarto. Cuando fui al cuarto no vi a mi papá en la cama y mi mamá estaba dormida, entonces mi mamá me mandaba de regreso a la cama, pero mi papá me permitía dormir en la cama cuando yo iba a esa edad. Entonces fui a la sala y lo vi sentado meditando. Estaba ahí, es la primera vez o el primer recuerdo que yo tengo, verlo sentado meditando. Y te impresionó porque... Y me llamó mucho la atención, me acerqué y él me dijo, ven, siéntate. Entonces me enseñó cómo sentarme, me dio unas indicaciones de cómo meditar. Yo me quedé sentado unos 2 minutos y de inmediato me acosté en su regazo mientras él meditaba. Claro. Eso es mi primer recuerdo. Y luego recuerdo ver los libros de los maestros de Yogananda, incluso los libros... tenía ahí en su casa, para estudiar, ¿no? Tenía los libros de Yogananda, los libros del Padre Dávila, tenía los libros, por ejemplo, de los Hare Krishnas, de Srila Prabhupada, que tienen muchas fotos, ¿no? Tienen muchos dibujos, muchas fotos, y a mí me llamaba la atención. Decía, esto me atrae. Y sí, ¿no? Empecé a ese tema, pero sí es importante para mí recalcar, ¿no? Que yo no me considero un yogi, porque esa palabra la usamos mucho para los maestros, para los yogis realizados, ¿no? Lo tomo con cariño cuando decimos sí, un yogi, ¿no? Pero no me considero eso lo uno. decimos más en Occidente, ¿no? Como con cariño, yogi. Ajá. Claro, sí, porque un yogi es un gran yogi. Pero ya como la palabra, ¿no? La palabra yogi es un yogi de verdad. Y eso que tú hablabas hace un instante sobre los libros, el estudio, la práctica, porque, claro, como decíamos y hablamos un ratito antes para aclarar esto, las personas piensan que yoga es prácticas, son posturas muy difíciles de realizar. Una postura, claro, inconscientemente vendemos algo que no es real. La persona que se sienta, levanta la pierna, le da la vuelta por el cuello y mete el dedo gordo del pie en la boca, pues dice, no, eso no es para mí.
La gente piensa que hacer yoga, lo escuché una vez un swami decir, a veces la gente piensa que hacer yoga es hacer nudos con los brazos y con las piernas. Sí. Entonces la gente piensa que hacer yoga es eso. Y nos equivocamos. El yoga es más vasto. Tú sabes que el yoga trabaja sobre la parte emocional, sobre la parte de las energías. Hay distintos yogas, por así decirlo, distintas escuelas tradicionales del yoga. Ustedes la estudian muy bien en el Ollantay, en la Gran Fraternidad, en la Escuela de Autorrealización, en todas estas escuelas que van a participar con nosotros en el Día Mundial del Yoga. Se estudian pues estas tradiciones del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, Raya Yoga, el yoga del dominio de la mente, Tantra Yoga, el yoga de las energías, ¿verdad? Hatha Yoga, y el Hatha Yoga es el que se dedica a utilizar el cuerpo como un vehículo. Entonces lo interesante es que el yoga y todas estas escuelas del yoga reconocen que como seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos una vida emocional, tenemos una vida energética y tenemos una vida espiritual. Y cada uno de esos elementos debe estar equilibrado, y si esos elementos están equilibrados, trabajados por igual, ¿no? Integralmente estamos entonces viviendo bienestar. Quizás la palabra que hoy podría ejemplificar más lo que es el yoga es el bienestar. Sin embargo, el yoga más popular hoy día sí es el yoga del cuerpo. A veces, y el gran problema es que está reinterpretado. Hoy día se ha hecho tan famoso esto del yoga dinámico. ¿Pero por qué? Porque el yoga no fue creado para bajar de peso, y ustedes lo saben. Claro. El yoga fue creado como una técnica de autodescubrimiento, como una técnica de autoconocimiento, y como un método de bienestar y mejoramiento también en salud. Claro. Una forma de vida. Una forma de vivir. Un sistema. Entonces los asanas como posturas trabajan de forma estática y van a trabajar como trabaja la acupuntura o el shiatsu, equilibrando todos estos órganos internos, ¿verdad? Haciendo reacciones nerviosas en el cuerpo. Tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Doctores, bendiciones para ustedes y para el caballero que está hablando. Gracias. Para usted también, muchas bendiciones. Y yo creo que a tu programa debe usted agregarle otra palabra. Bien. De la ignorancia. Sí, oiga, porque yo ya tengo 55 años. Yo recuerdo que a los 7, 8 años había un vecino que hacía yoga. ¿Así? Pero siempre en mi familia lo que yo he escuchado lo ha relacionado como que medio satánico es el asunto, ¿no? Porque la gente se pone en posición y se comienza la mente a volar, ¿ya? Y esto con el cristianismo como que no va de la mano, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, el yoga como ejercicio puede ir bien, y después le hago otra pregunta, que me conteste el caballero. Ya. Primero quiere Sí, que le bueno, la primera es, primero el yoga como técnica, no, y ese es lastimosamente el desconocimiento que existe a veces cuando vemos las cosas desde afuera, y muchas veces con buena intención unos, con mala intención otros, en grupos religiosos, en grupos de todo tipo, la gente va a decir lo que ve desde afuera. ¿Cómo puedo yo juzgar el trabajo de alguien o la profesión de alguien o interpretar la vida de alguien si no la conozco desde adentro? Entonces mucha gente que opina sobre el yoga nunca en su vida ha practicado yoga y no tiene idea de cómo funciona el yoga. Y aquí pues con los doctores sabemos muy bien que la técnica del yoga en sí lo que desarrolla no es que la mente se vuele ni se pierda, sino una concentración poderosísima, una concentración muy poderosa, de tal forma que una persona que practica yoga sabe muy bien lo que pasa por su mente, sabe muy bien hacia dónde dirige su mente. Simplemente aprendemos a manejar los pensamientos y la mente, que es al hecho de que la mente no se disperse. Entonces, con esa mente concentrada, atenta, podemos dirigirla mucho más profundamente hacia la oración, y es lo que hacía el padre Dávila. O sea, acondicionas el cuerpo, traes el cuerpo, ¿verdad? Lo relajas, lo centras, lo liberas de tus tensiones, de tal forma que la mente puede concentrarse con mayor facilidad en tu propia oración interior. Hoy día hay tantos maestros católicos, religiosos en otras religiones, ¿verdad? Que lo han hecho, ¿verdad? Hay otra pregunta que tiene. A ver, díganos la otra pregunta. Ya me la contestó cuando estaba hablando. Porque era de que
se escucha, ¿no? Y lo que dice él es verdad, y yo estoy en este grupo que veo de afuera y a veces hablamos porque ignoramos, ¿no? Y muchas veces hablamos así y estamos perjudicando a personas que están interesadas en hacer algo. Porque era la mente en blanco, ¿no? Ya él me dijo que se pone la mente en blanco. La mente nunca se pone en blanco. Eso es importante definirlo. A través del yoga lo que se aprende es a concentrar la mente. El yoga utiliza soportes para la mente. Es un control. Claro, estos soportes, por ejemplo, digamos, yo pongo delante de mí, puedo poner una vela y dirijo mi mente de tal forma que el único pensamiento que existe es la vela. Puede ser un ejemplo. O por ejemplo, en la práctica física del yoga, me concentro sobre el flujo de sangre que estoy teniendo hacia el hombro, por así decirlo, o hacia la parte baja del una más cuerpo. fácil, la respiración. La respiración. Sintiendo como inhalo y como exhalo. Como inhalo Ahora, y como exhalo. Gonzalo, Eufemia Una última pregunta para terminar. A ver. Y las personas que somos gorditas, ¿podemos comenzar? Pues claro, pueden hacer. Con más gusto todavía. Una cosa interesante que quería hacer referencia. Recuerde que yo fui el que llamó ayer, el que llamé ayer, porque estoy con negociático totalmente dolor terrible. Y eso le ayuda muchísimo, la práctica del yoga le ayuda muchísimo a solucionar ese problema de Bueno, gracias. Gracias, amigo. Gracias. Quisiera, mientras ya el amigo nos ha dejado, hacer una referencia interesante, que es cuando uno estudia mística cristiana, por ejemplo, y vamos a las raíces de los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, los esicastas. Las comunidades esicastas hacían una práctica que es exactamente igual a la meditación de concentración en la respiración que utilizan los yogis de la India. Entonces se ha hecho un estudio por distintos expertos en todo esto, y esto dicen, esto es netamente la influencia de la práctica del yoga en el cristianismo, y estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, en las cuales se da atención a la postura corporal, a la dirección de la atención, a la concentración en el flujo respiratorio y a la necesidad de tener un guía, que eso es como en el yoga, tú sabes que requieres un maestro o gurú, que se le llama un gurú, simplemente un guía, un maestro, no un dios, ¿no? Porque a veces se hace esta comparación, pero un guía que te enseñe cómo hacer esta práctica. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el sikhismo, que son las primeras prácticas místicas del cristianismo original, en libros como La Filocalia o El Peregrino Ruso podemos encontrar esa referencia. Vamos a encontrar prácticas netamente meditativas del yoga. ¿Y de dónde nacen? Vienen del yoga. ¿Cómo llegaron a la cristiandad? No lo sabemos. De eso hay muchas teorías. No vamos a meternos ahí. Pero que existían y existen allí también. Cuando tú estudias a San Juan de la Cruz y todo esto, vamos a encontrar eso también. Nuevamente hacemos un pequeño corte y estamos con ustedes entrevistando a Gustavo Plaza en su programa Salud desde el Alma. Estamos con ustedes en su programa Salud desde el Alma, entrevistando a Gustavo Plaza, una persona con una larga y muy completa experiencia sobre la práctica del yoga, una experiencia en su vida que ha hecho que se convierta en uno de los personajes de yoga acá en nuestro Guayaquil. Bien, tenemos algunas preguntas todavía, Gustavo. ¿Qué resulta para ti más complicadito hacer llegar a las personas que llegan buscando un cambio en su vida? El aspecto físico, el emocional y el mental. ¿Por dónde busca la gente más ayuda del yoga? ¿O cuál es el comienzo? Sí, por eso, ¿por qué llega la gente a buscar el yoga? En general, creo que todos hemos tenido distintas razones para acercarnos al yoga. Ustedes, yo, tantos estudiantes. Algunos nos acercamos al yoga para mejorar salud. Sí, eso ha sido en nuestra experiencia. En mi caso personal, yo me acerqué al yoga no para mejorar salud, sino para descubrir un mundo interior el cual intuía. Quería conocer ese algo más que no era solamente físico. No pensaba que la vida material lo daba todo, sino una vida espiritual. Y me llamaban mucho esos temas, por ejemplo, del viaje astral, del poder de la mente. Me atraían mucho esos temas. Entonces, por ahí me acerqué al yoga. Y realmente, debo ser sincero, descuidé bastante la práctica de Hatha Yoga. Más bien no descuidarla, mi maestro me obligaba, por así decirlo, esto es lo que tienes que hacer, pero yo no le prestaba tanta atención hasta que descubrí el gran beneficio que la práctica física tiene a nivel emocional, a nivel mental. Es tan beneficioso. ¿Cómo repercute, no? Un ejercicio, una postura, parecería que la persona no está haciendo nada y dice, está perdiendo el tiempo allí. Por supuesto. Y lo interesante es que las posturas de yoga
tienen diferentes variantes para la capacidad física de cada uno de los... entonces, si una persona que no puede cruzar las piernas en loto, como es una de las figuras clásicas, no hay problema, solamente cruza un poquito. O se sienta en una silla con la espalda recta. Y si no lo puede hacer las mismas posturas sentado en una silla, si es que tiene problemas con las rodillas. Bueno, hay algo interesante que habría que ver, ¿verdad? Yo veo que los que nos acercamos al yoga hacia los años, por ejemplo, la gente que se acercó al yoga hacia los años 80, inicio de los 90, tenían inclinaciones, digamos, más espirituales, mentales. Sí. Hoy en día la gente que se acerca más al yoga tiene más intereses por la parte física. Sí, la parte física, estrés, hay mucho, el problema del estrés ha sido muy grande en el ritmo de vida actual. Es lógico con todo este ritmo de vida que tenemos, el estrés, la ansiedad, la depresión. Mucha gente hoy se acerca al yoga por estas... situaciones físicas que se están viviendo. Entonces, y por otro lado el tema de la salud, el tema de mejorar el rendimiento deportivo, el tema de bajar de peso, y otro que no podemos dejar de lado, la moda, ¿no? Hay muchos actores, músicos que hacen yoga y que han vuelto el yoga muy popular. Entonces, y a la gente, al ver a toda esta gente parada de manos o haciendo estas posturas raras, difíciles, también quieren hacer. Entonces se ha desarrollado también ahí el yoga fashion, toda la gente que se acerca, o el Hollywood yoga, la gente que hace yoga solamente, como decimos bien los guayaquileños, para lamparosear, ¿no? La gente lamparosa, que quiere hacer yoga, tomarse una foto en una postura rara y publicarla, ¿no? Pero digamos que la gente se acerca más al yoga ahorita por el tema de mejorar su salud. Claro. Y para terminar esta parte, porque luego vamos a entrar al tema real de lo que vamos a hacer este domingo, el yoga tiene muchos mitos, y eso pues podemos enumerarlos algunos y brevemente los vamos a aclarar a la gente, ¿no? Por ejemplo, dice que el yoga solamente es para mujeres, que el yoga es para hippies, que estas personas raras nomás practicaban yoga, que no tengo las ropas adecuadas para usarlos, el yoga es un deporte, hay gente que dice es demasiado lento y aburrido, soy demasiado viejo para hacer yoga, una cantidad de excusas, podríamos decir, más que mitos, ¿no? Las posturas de yoga son ejercicios suaves, solamente para gente mayor. Sí. Bien, entonces, realmente todos son mitos. Son mitos. Sí. ¿Cómo le resumimos para que todo el mundo pueda escuchar y todo el mundo se anime a hacer una práctica de yoga? Una cosa importantísima creo que hay que tener en cuenta con respecto de la práctica del yoga, entre una de las preguntas que has hecho, que son varias, ¿verdad? Que citas allí. Y hay un poco más. Es de ver cómo actúa la práctica del yoga, cómo actúa el asana. Entonces el yoga, su enfoque real no es tanto a cómo se ve el cuerpo por fuera, sino cómo está el cuerpo por dentro. Entonces el yoga va a trabajar armonizando el sistema respiratorio, va a trabajar facilitando el sistema circulatorio, va a trabajar mejorando el corazón, va a trabajar mejorando los pulmones, va a trabajar mejorando el sistema endocrino, va a trabajar mejorando el funcionamiento de los riñones, va a trabajar mejorando el funcionamiento del hígado, regulando la acción de todos los órganos internos. Entonces la salud de un cuerpo, imagina un carro, un vehículo. Si tú tienes un vehículo y todo el motor está dañado, el sistema de enfriamiento está dañado, no sirve, no importa cuán bonito se vea por fuera. Y estás enojado también por eso. Por supuesto. Entonces, imagínalo. De la misma manera, en cambio, un carrito que de repente no se ve muy bien por fuera, pero por dentro el motor es impecable, ¿no? Puede durar largo tiempo. Entonces el yoga nos enseña cómo regular. La salud del cuerpo no depende de cuán bien me veo por fuera, sino de cuán nivelados y regulados y buen funcionamiento tienen mis órganos internos. Si funciona bien mi estómago, mi digestión, ¿no? Si funciona bien mi circulación. Las posturas invertidas, sarvangasana, todo esto, ¿no? Pero tenemos ahora una sí, llamada. Invitar a los amigos este domingo. Queremos que todos los de radioescuchas, por favor, nos den ese gusto de tenerlos. Primero una llamada. Buenos días, adelante. Doctora, yo quisiera usted me enseñar cómo decirme que me puedo poner para el pelo, pero se me cae mucho. El día lunes le prometo, amiga, hablar sobre ese tema, ¿sí? Con muchísimo gusto y gracias por llamarnos. Pero vaya este domingo para practicar un poco de yoga y cuando usted se relaje, de seguro que también va a dejar de caerle el pelo. Bien, es verdad.
Ok, ¿qué vamos a tener este domingo? ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante es reunirnos, nos estamos reuniendo todas las escuelas con mayor tiempo, digamos, en el Ecuador y en Guayaquil, a practicar junto a esta iniciativa del gobierno de la India, ¿no? A compartir una práctica que vamos a compartir con ustedes. Viene pues la Escuela de Autorización, la Gran Fraternidad Universal, la gente de Narasimha Yoga, de Anahata Yoga, Ananda, Yogashala. Espero que no se me vaya nadie de los que nos están ayudando este fin de semana, pero agradecerle a todas estas escuelas que nos están aportando y convocando así a todos los estudiantes y a todos los practicantes que quieran venir a hacer una práctica que va a tocar el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Nos acompaña el representante de la Embajada de la India desde Bogotá, su excelencia Ashok Sharma, quien es que va a dar la voz de apertura a este evento, y con el apoyo del municipio de Guayaquil, que nos está dando un aporte para poder hacer este evento, ustedes saben bien, en el malecón, justamente en el monumento de San Martín, de Bolívar y San Martín, donde se dan la mano, vemos esta unidad, ¿no? esta armonía, ¿no? Es muy simbólico, ¿no? Sí, muy simbólico. Sí. Empezamos a las 8 de la mañana, ropa cómoda, sugerimos ropa blanca, pero si no tengo ropa blanca, ropa lo más claro posible, ¿no? Lo más claro posible. Si no tengo ropa clara, venga con ropa oscura, pero venga, ¿no? Y eso sí, recomendado una colchoneta para hacer la práctica de para yoga, que pueda sentarse, los yoga mats. Sí. Y se va a hacer una práctica que va a incluir los calentamientos, como los conocemos, le llamamos ya sea los chalana kriyas, gimnasia psicofísica, el pre-yoga, luego salutaciones al sol, luego de eso vamos a tener ya las posturas de pie, las posturas boca abajo, posturas boca arriba, posturas de torsión, todas las posturas que trabaja el yoga. Y recordemos que el yoga trabaja sobre todo el sistema nervioso, sobre la espina dorsal. Entonces cada una de estas posturas nos ayuda a regular el buen funcionamiento de los riñones, del buen funcionamiento del páncreas, del hígado, del estómago, y luego obviamente ya de la mente, de las energías. Va a ser una bonita experiencia. Ahora bien, alguien dice, yo nunca he practicado, ¿cómo voy a ir yo allá? Si van a haber expertos practicantes de yoga. Van a ver tanto principiantes, novatos, noveleros, van a ver de todos. Lo importante es que te ubiques bien, se acerca, va a haber la guía de los profesores que van a estar guiando. Y obviamente, como hay mucha gente que sí practica yoga, puedes copiar al vecino. Y disfrutar con lo que avance su cuerpo a hacer. Así es. Eso sí, traigan, si no tienen una colchoneta, pues cuando sea una cobija se traen para doblarla y poner en el piso. O una toalla cuando menos. Una toalla, perfecto. sí. Vestidos de blanco, y también pueden traer su botellita de agua. Lleven agua y un bloqueador o una gorrita si hay mucho sol. Pero como empezamos a las 8 de la mañana, el área tiene algo de sombra porque hay árboles. Sin embargo, a veces el sol es inclemente. Sí. Muy bien. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan gracias, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros, compartir. Los esperamos el día domingo. Ya saben, el domingo 19 a las 8 de la mañana. Y de ahí ustedes van tranquilamente a festejar a sus padres. Es más, lleven a sus esposos y a sus padres también, como el inicio del festejo de ese día, para luego pues que les lleven a comer una comida buena, sana, mejor si es vegetariana. Mejor sería. Muy bien, gracias. Bendiciones a todos y Los esperamos el domingo. Muy bien.